Era una de esas tardes de octubre en Ohio en las que todo parecía contener la respiración. El cielo había estado gris desde el mediodía y, a esa hora, la lluvia caía con una constancia silenciosa contra los cristales de la ventana de la cocina. El sonido del agua se mezclaba con el hervor lento de una olla de sopa que yo apenas recordaba haber comenzado a preparar. El vapor subía en espirales lentas y se impregnaba en las paredes, como si quisiera quedarse para siempre. Me quedé allí, con la cuchara de madera en la mano, removiendo de forma automática, casi sin pensar. Llevaba 12 años de matrimonio con Ernesto Morales, y con cada año sentía cómo el peso de esa unión se volvía más denso. Al principio había amor, había promesas y miradas que parecían sostenerme. Ahora, lo único que quedaba era la rutina: cocinar, limpiar, organizar, esperar. Todo se había vuelto un eco apagado de lo que alguna vez soñé. El reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac demasiado fuerte, como si quisiera recordarme la lentitud de esas horas. El lavavajillas zumbaba al fondo, marcando el compás de la espera. Todo parecía girar en torno al mismo vacío: esperar a Ernesto, esperar una palabra, esperar una señal de que todavía éramos un matrimonio. Diego, mi hijo mayor, estaba sentado a la mesa con los codos apoyados, la frente arrugada sobre un cuaderno de matemáticas. El lápiz golpeaba cada tanto contra la madera, un sonido breve, insistente, como su impaciencia. Tenía la mandíbula fuerte de su padre y esos ojos grises tormentosos que no perdonaban nada. Pero la inquietud, esa costumbre de mirar hacia la puerta como si esperara una respuesta que nunca llegaba, era herencia mía. Valentina, en cambio, estaba en la sala. Apenas 5 años y ya había llenado el espacio con su mundo de fantasía. Sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, servía de imaginario a sus muñecas y canturreaba con una melodía inventada, ligera, brillante, como un hilo de sol en medio de la penumbra. Su voz infantil contrastaba con el silencio espeso de la casa, y ese contraste me partía el alma. Ella todavía podía jugar, yo apenas podía sostenerme. Había dejado de escribirle mensajes a Ernesto para preguntarle a qué hora llegaría. Después de tantos años, sabía que siempre habría una excusa: un cliente de último minuto, una pieza que tardaba en llegar al taller, una urgencia mecánica. O, simplemente, la necesidad de manejar sin rumbo antes de regresar a un hogar que ya no parecía suyo. Una vez yo solía esperar pegada a la ventana, siguiendo con los ojos cada par de faros que se acercaba por la calle. Ahora esa esperanza se había transformado en costumbre, y la costumbre en un peso que me aplastaba el pecho. Esa noche no era distinta, y sin embargo el aire se sentía más amargo de lo normal, como si presagiara algo que todavía no podía nombrar. El reloj marcaba las 6:53 cuando escuché el tintinear de las llaves y el crujido de la puerta principal al abrirse. Me quedé inmóvil, la cuchara aún suspendida sobre la olla, como si ese sonido hubiera detenido por completo el aire de la cocina. Un alivio extraño me recorrió el pecho. Por fin, Ernesto estaba en casa. Esperé oír sus pasos entrando en la cocina, el roce de su chaqueta contra el perchero, incluso un beso rápido en la mejilla si estaba de buen humor. Pero nada de eso ocurrió. El eco de sus botas no se acercó a mí, sino que se desvió sin titubeos hacia la parte trasera de la casa. En lugar de cruzar el umbral y encontrarse con su familia, siguió de largo como si no existiéramos. Salí al pasillo justo a tiempo para ver su espalda desaparecer tras la puerta que conducía al garaje. Ni una palabra, ni un hola, ni siquiera una mirada hacia Diego o Valentina. El golpe seco de la puerta cerrándose fue lo único que quedó de su llegada. Tras él, un olor tenue a hojas húmedas y aceite de motor invadió el pasillo, recordándome que aquel era su verdadero refugio. El garaje siempre había sido su santuario. Oficialmente lo llamaba su taller de trabajo, pero en la práctica era una fortaleza. Allí se perdía durante horas, rodeado de herramientas, motores a medio armar, latas de cerveza y una radio vieja que escupía canciones de rock clásico. Nadie tenía permitido entrar sin su invitación, ni siquiera yo. Con el tiempo entendí que ese espacio no era solo para reparar piezas, era su vía de escape de todo lo que le pesaba dentro de la casa, de mí, de los niños, de nosotros. Apoyé la mano en la pared, intentando calmar la sensación de vacío que me había dejado su indiferencia. No era la primera vez que Ernesto se refugiaba en ese garaje en lugar de compartir un instante con nosotros, pero aquella noche me dolió distinto. Antes al menos fingía interés, preguntaba si la cena estaba lista o abrazaba a los niños un segundo. Esta vez no.
Solo silencio, un portazo y la certeza de que su mundo ya no incluía el mío. Me quedé allí unos segundos más, mirando esa puerta cerrada, como si pudiera atravesarla con la mirada. Y en el silencio de la casa, comprendí que detrás de esas paredes de concreto y olor a gasolina se guardaban secretos a los que yo no tenía acceso, secretos que estaban a punto de desgarrar todo lo que conocía. Pasaron 20 minutos de silencio. La sopa seguía hirviendo a fuego bajo, espesándose con el tiempo, mientras Diego garabateaba dragones en el margen de su cuaderno y Valentina se había quedado dormida en el sofá, con una muñeca apretada contra el pecho. Yo me obligaba a mantenerme en movimiento, limpiando la encimera con un paño, ordenando platos que ya estaban ordenados, cualquier cosa para no quedarme fija en esa puerta que llevaba al garaje. Fue entonces cuando escuché el sonido de otro motor acercándose por la calle húmeda. Me asomé a la ventana de la cocina y vi un sedán plateado, viejo y maltratado, detenerse frente a la casa. Reconocí al instante ese coche, el de doña Graciela, mi suegra. El estómago se me tensó como si hubiera tragado piedras. Ella tenía la costumbre de aparecer sin previo aviso, siempre con la seguridad de que todo le pertenecía. El tiempo de su hijo, nuestra casa, incluso mi vida. Nunca llamaba, nunca tocaba el timbre. Entraba y ya. Y esa tarde no estaba sola. Del asiento del acompañante bajó Alejandro Vega, el amigo de infancia de Ernesto. Era un hombre reservado, de esos que parecen diluirse en las reuniones familiares, pero siempre había tenido una complicidad extraña con mi esposo, una cercanía que yo nunca terminé de comprender. Observé con detenimiento mientras ambos caminaban por el sendero que conducía a la puerta principal. Mi pulso se aceleró, esperando que entraran, que al menos saludaran, que alguien rompiera la frialdad de esa noche. Pero no fue así. Pasaron de largo, como si yo y los niños no existiéramos, y se dirigieron sin dudar hacia el garaje. Vi a doña Graciela avanzar con paso firme, la barbilla erguida, como si fuera la dueña de la propiedad. Alejandro iba detrás, con las manos en los bolsillos, la mirada baja, siguiendo el mismo destino inevitable. La puerta del garaje se abrió con un chirrido metálico, y en cuestión de segundos los tres estaban allí dentro. Ernesto, su madre y su mejor amigo, reunidos en ese espacio que siempre me había sido negado. Me quedé quieta frente a la ventana, con el trapo húmedo en las manos, sintiendo cómo la inquietud se apoderaba de mí. 3 personas en el garaje, todos compartiendo algo a lo que yo no tenía acceso. Y lo peor no era la exclusión en sí, sino la certeza creciente de que lo que hablaban allá adentro tenía que ver conmigo. El reloj ya no me importaba. El tiempo dentro de la casa se había vuelto espeso, detenido, como si cada minuto se arrastrara con un peso invisible. Cuando la ansiedad pudo más que la paciencia, tomé un recipiente, serví un poco de sopa aún caliente y me puse una chaqueta ligera. Quizá, pensé, Ernesto se había perdido en una conversación trivial y solo necesitaba un recordatorio. Su familia estaba allí, esperándolo. El aire húmedo de octubre me golpeó apenas abrí la puerta trasera. El césped estaba cubierto de hojas resbaladizas y el farol del porche proyectaba sombras alargadas que parecían advertirme que no siguiera avanzando. El garaje emitía un resplandor amarillento por la rendija inferior, una línea de luz que se extendía sobre el concreto como una advertencia silenciosa. Apreté el contenedor de sopa contra mi pecho y me acerqué. La puerta estaba entreabierta, apenas lo suficiente para dejar escapar un hilo de voces. Estaba a punto de llamar, de bromear con un "la cena está lista, muchachos", cuando reconocí la voz de doña Graciela. «Por favor, Ernesto», decía con ese tono de certeza cruel que siempre usaba conmigo. «No pretendas que no sabes de qué hablo. Te lo dije desde el principio, esa mujer no era para ti». Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Me quedé congelada, la mano suspendida en el aire, sin atreverme a moverme un centímetro. «Mamá, ya basta», respondió Ernesto con voz baja, cansada. Pero no era una defensa. No había ni un rastro de indignación o lealtad en sus palabras, solo resignación. Ella rió con desdén. «Sabes que tengo razón. Mírala ahora, desaliñada, hinchada, arrastrándose como una sirvienta cansada. ¿Eso es lo que quieres mostrar al mundo como tu esposa?». Mis dedos se crisparon alrededor del envase. Cada palabra caía como un vidrio roto sobre mi piel. Antes, al menos, era presentable, continuó. Ahora anda por la casa en pantalones de sudar y camisetas manchadas, como si ya hubiera renunciado a todo.
Yo me avergonzaría de aparecer en público con alguien así. Mi pecho se cerró. Di un paso atrás instintivo, pero mis oídos se negaban a soltar lo que seguía. «Mamá», dijo Ernesto después de un silencio. Suspiró largo, y lo que salió de su boca fue peor que cualquier insulto. «Tal vez tengas razón. A veces pienso que fue un error casarme con ella. El mundo se me vino abajo en un segundo». Las palabras «un error» se grabaron en mi pecho con fuego. Me sostuve de la jamba de la puerta para no caer. Alejandro, con voz insegura, intervino desde dentro. «Oye, eso es demasiado, Ernesto. Es la madre de tus hijos». Por un instante quise aferrarme a ese atisbo de cordura. Pero Ernesto rió, una risa seca, amarga. «¿Y qué? Diego pasa todo el día frente a una pantalla y a ella parece no importarle. Valentina siempre está haciendo berrinches en la guardería. ¿Eso te parece ser buena madre? Ni siquiera lo intenta. Solo se sienta, ve televisión y se queja de estar cansada». ¿Cansada de qué? No pude contener el temblor en mis labios. «Exacto», añadió doña Graciela con veneno. «Y recuerda a Lena, la del departamento de contabilidad. Esa sí es una mujer elegante, inteligente, que sabe cuidarse. Si hubieras terminado con alguien así». «Mamá», la interrumpió Ernesto, pero no con una negativa. Solo un recordatorio inútil. «Ella está casada». «¿Y?», replicó ella con frialdad. «Un hombre de verdad podría cambiar eso. ¿Acaso crees que una mujer como ella se arrastraría todo el día como una vaca?» Esa palabra me atravesó de lleno. Vaca. No había grito ni golpe que pudiera doler más que ese sonido en boca de mi suegra, validado por el silencio de mi esposo. 12 años de matrimonio, incontables noches en vela con los niños enfermos, cenas preparadas, ropa doblada, sueños sacrificados. Todo reducido a eso, una vaca. Un nudo me subió a la garganta. Mi visión se nubló. Traté de respirar despacio para no sollozar y delatarme. Retrocedí con cuidado, temiendo que el crujido de una hoja mojada me traicionara. No podía dejar que supieran que había escuchado. No aún. Tenía que decidir primero qué hacer con los pedazos de mí misma que acababan de destrozar. El frío me envolvía mientras regresaba a la casa, el contenedor de sopa helado entre mis manos. El cielo había dejado de llorar, pero dentro de mí la tormenta recién comenzaba. No recuerdo cómo mis pies me llevaron de regreso a la cocina. La lluvia se había reducido a una llovizna tenue que se aferraba a mi cabello y pestañas, pero apenas lo sentí. El envase de sopa que llevaba en las manos estaba casi frío, como si absorbiera el mismo vacío que se había instalado en mi pecho. Al abrir la puerta de la cocina, el calor y el aroma de hierbas me envolvieron como una mentira piadosa. Todo parecía exactamente igual. La luz amarilla iluminando la mesa, los platos preparados, el murmullo bajo de la televisión en la sala. Pero yo ya no era la misma que había salido unos minutos antes. Dentro de mí, algo se había quebrado de forma irreversible. Diego levantó la vista de su cuaderno y me miró con ojos expectantes. «Mamá, ¿papá va a venir a cenar?», preguntó con una inocencia que me desgarró por dentro. Sentí la garganta seca, pero forcé una sonrisa. «Está ocupado en el garaje, cariño. Va a tardar un poco». Él asintió, aceptando la respuesta sin insistir, y volvió a dibujar las ruedas de un camión en los márgenes de su hoja. Valentina corrió desde la sala con una muñeca en brazos y el cabello alborotado. «¿Papá va a jugar después de cenar?», dijo con su vocecita cantarina. Me agaché para acariciarle la cabeza y besarle la coronilla. «No, amor. Está muy ocupado esta noche». Ella frunció el ceño por un segundo, pero pronto se distrajo con un trozo de pan que yo corté en triángulos para ella, como siempre le gustaba. Se sentó en su lugar, feliz de sumergirse en su pequeño mundo. Me moví de manera automática, sirviendo la sopa en los platos, colocando servilletas, recordando a Diego que masticara con la boca cerrada, como si nada hubiera pasado. El sonido de sus risas mientras hablaban de un compañero travieso en la escuela y de la tarta de unicornio que Valentina quería para su próximo cumpleaños llenaba el espacio de una normalidad que me dolía. Yo reía en los momentos correctos, hacía preguntas para mantener la conversación viva, pero todo era una máscara.
Detrás de cada sonrisa, mi mente no dejaba de repetir esa palabra venenosa, ese juicio que me había reducido a nada. Miré el rostro concentrado de Diego, la alegría sencilla de Valentina, y comprendí que no podía permitir que ellos vieran el derrumbe que me estaba consumiendo. Tenía que sostenerme, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Así que seguí sonriendo, seguí sirviendo sopa, seguí siendo la madre que necesitaban, mientras en silencio mi corazón se partía en pedazos. Esa noche me acosté al lado de Ernesto como lo había hecho miles de veces antes, pero la cama nunca me pareció tan fría. Él se acomodó, se dio la vuelta hacia su lado y, en cuestión de minutos, ya respiraba con la calma profunda de quien duerme sin peso en la conciencia. Su respiración era lenta, constante, indiferente. Yo, en cambio, me quedé despierta con los ojos clavados en el techo. El ventilador de aspas murmuraba en la penumbra, marcando un ritmo hipnótico que no lograba tranquilizarme. Bajo la misma manta compartida, sentí la distancia de kilómetros entre su cuerpo y el mío. El hombre con el que había hecho promesas de amor eterno y complicidad ahora parecía un desconocido que solo ocupaba espacio a mi lado. Cerré los ojos y me obligué a recordar los primeros años. Hubo un tiempo en que lo miraba dormir con ternura, quedándome despierta solo para observar cómo se relajaba su rostro, cómo se curvaban apenas sus labios cuando soñaba. Me parecía un milagro compartir la misma cama con él, sentirme elegida. En esas madrugadas, yo creía de verdad en las palabras que habíamos pronunciado, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Pero esas imágenes se fueron desvaneciendo con los años, como fotografías olvidadas al sol. Recordé también las señales que ignoré, la forma en que empezó a apartarse cuando yo lo abrazaba por la espalda, cómo esquivaba las fotos familiares si yo estaba en ellas, las excusas para trabajar tarde cada vez que había una reunión escolar o un cumpleaños. En aquel momento pensé que era cansancio, que la vida lo estaba desgastando como nos desgasta a todos. Ahora entendía que no era la vida, era yo, era la idea de nosotros, que para él se había vuelto una carga. Me giré hacia un costado y lo miré de perfil. Esa mandíbula que un día me transmitió seguridad ahora me parecía dura, impenetrable. Sus manos, que solían buscar las mías en mitad de la noche, estaban cruzadas sobre su pecho como si hubieran olvidado lo que era tocarme. La cama entera se transformó en un recordatorio de que ya no era su compañera, sino apenas un mueble en su rutina. Traté de controlar la respiración para que no se notara el temblor en mi pecho. Mordí mi labio con fuerza para no sollozar. No podía desmoronarme, no esa noche, no cuando aún tenía que levantarme al día siguiente, preparar desayunos, encontrar calcetines perdidos, asegurarme de que los niños siguieran creyendo que todo estaba en orden. Y ahí, en la oscuridad, lo supe con una claridad dolorosa. Ya no era su pareja, ni siquiera su esposa en el sentido real de la palabra. Era una sombra que habitaba la misma casa, una figura que llenaba el espacio, pero invisible a sus ojos. Me había convertido en el fantasma de la mujer que él alguna vez amó. La mañana siguiente amaneció con un silencio pesado. Ernesto ya no estaba en casa cuando me levanté. Se había ido temprano, como si el amanecer fuera una excusa para huir de cualquier conversación pendiente. Diego protestaba porque sus calcetines le apretaban raro, Valentina pedía más jarabe en sus waffles, y yo me movía como una máquina: café, loncheras, mochilas. Por dentro, la herida de la noche anterior seguía abierta, supurando cada palabra que había escuchado detrás de aquella puerta. A media mañana, cuando la casa volvió a quedarse en calma, escuché el sonido de un coche familiar en la entrada. Me asomé por la ventana y allí estaba, el sedán plateado de doña Graciela. No traía nada más que una caja de panecillos de la panadería más cara del centro, la misma que siempre mencionaba para dejar claro que no era para cualquiera. Entró sin tocar, como de costumbre, con una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. «Buenos días, Isabel», dijo con voz melosa, dejando la caja sobre la mesa. Pensé en traer algo dulce para los niños. Me limité à assentir. Ya están en la escuela. «Oh, qué lástima. Entonces nos las quedaremos nosotras», respondió mientras se acomodaba en una silla como si fuera la dueña del lugar. Su mirada recorrió la cocina, evaluando cada rincón, la planta marchita junto a la ventana, la marca de grasa sobre la estufa, la cesta de ropa limpia aún sin doblar. Después suspiró con fingida compasión. «Te ves cansada, querida». ¿Dormiste bien? «Algo así», contesté sirviéndome café, aunque lo que necesitaba de verdad era valor.
Ya me lo imaginaba. ¿Has pensado en hacer algo por ti misma? Quizá un spa, un nuevo corte de cabello. Siempre tuviste un rostro bonito, pero últimamente me preocupa que te hayas descuidado un poco. Cada palabra era un dardo disfrazado de consejo. Los hombres lo notan, Isabel, añadió con tono confidencial. Ernesto, en especial. Dejé la taza sobre la mesa y la miré fijamente. Había un brillo de satisfacción en sus ojos, como si disfrutara empujarme poco a poco hacia el borde del abismo. Pero esta vez no me encogí, no me disculpé. Dígame algo, doña Graciela, dije despacio, con la voz firme. ¿Fue Ernesto quien le dijo eso? Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No, claro que no. Mi hijo es demasiado educado para mencionar cosas delicadas, pero yo lo conozco, sé cuando algo no anda bien. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Anoche escuché todo, dije, sin apartar la mirada. Lo que usted piensa de mí, lo que él dijo. Su rostro se congeló. La máscara de dulzura se quebró en un segundo, dejando ver la dureza que siempre había estado debajo. Sus dedos se aferraron con fuerza al borde de la caja de panecillos. No sabes lo que oíste, intentó replicar, la voz más áspera que nunca. No tiene que fingir, la interrumpí con calma. Ya no. Ahora sé exactamente qué piensa de mí, y lo peor es que sé que él está de acuerdo. El reloj de la cocina marcó un tic-tac ensordecedor en el silencio que siguió. Afuera comenzó a llover de nuevo, como si el cielo quisiera remarcar la tensión que se había instalado entre nosotras. Yo no lloré, no grité. Solo me quedé erguida, mirando de frente a la mujer que había alimentado la indiferencia de mi esposo durante años. Por primera vez en mucho tiempo, no fui la nuera complaciente ni la esposa silenciosa. Fui alguien que se negaba a seguir encogida. Pasé el resto de la mañana moviéndome por la casa como un fantasma. Limpié los mismos mostradores 2 veces, doblé y desdoblé la misma ropa, busqué ocupaciones inútiles solo para no escuchar la voz que en mi cabeza repetía una y otra vez esas frases del garaje. No importaba lo que hiciera, no lograba acallar el eco de esa palabra venenosa. Vaca. Al final, me senté en la orilla de la cama con el teléfono entre las manos. La pantalla mostraba un nombre que no había marcado en meses. Olivia. Éramos amigas desde la universidad, confidentes de juventud, pero la vida y la distancia habían ido enfriando la cercanía. Ella vivía en otro pueblo, con un trabajo absorbente y un novio nuevo. Sin embargo, siempre me había dicho, cuando me necesites, llámame. Respiré hondo y apreté el botón de llamada antes de arrepentirme. Contestó al segundo tono, con esa voz clara que siempre sonaba a hogar. Isabel. Dios mío, hace siglos. El simple sonido de su alegría quebró la coraza que había estado sosteniendo. Lo siento, susurré, y mi voz se rompió en un sollozo. No pidas perdón, respondió enseguida, con una ternura firme. Te extraño. ¿Estás bien? No pude seguir conteniéndome. Las palabras salieron atropelladas, entre lágrimas y respiraciones cortas. Le conté lo del garaje, las frases de doña Graciela, la indiferencia de Ernesto, cada detalle que me había perforado el corazón. Hablé hasta quedarme sin aire, como si soltarlo todo fuera lo único que podía salvarme de hundirme del todo. Cuando al fin me callé, temblando y agotada, su silencio fue breve, apenas lo justo para asegurarse de que yo había terminado. Escúchame bien, Isabel, dijo entonces, con voz segura. Nada de eso es culpa tuya. No eres invisible, no eres desechable, y mucho menos lo que ellos intentaron hacerte sentir. Me tapé la cara con la mano, las lágrimas mojando mi palma. Pero me siento como si me hubiera borrado a mí misma. No, me interrumpió con firmeza. Te hicieron creer que tenías que encogerte para que ellos estuvieran cómodos. Pero tú sigues ahí, Isabel. La mujer que eras antes, la que sueña, la que ríe, la que merece ser amada, sigue ahí. Solo tienes que volver a mirarte. Algo dentro de mí, un resplandor apagado, parpadeó al escucharla. No era la solución, ni el final del dolor, pero sí una chispa. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me recordaba que todavía existía más allá de los muros de esa casa. Y esa chispa era suficiente para empezar a respirar de nuevo.
Esa noche lo encontré en la sala, sentado en el sofá con la computadora portátil abierta frente a él. La televisión estaba encendida en un canal de noticias, pero el volumen bajo convertía las voces en un murmullo lejano, como un ruido de fondo para llenar el vacío. Me quedé un instante en el umbral, observándolo. Mis manos estaban frías, aunque la calefacción funcionaba. Había ensayado mentalmente lo que iba a decir, pero las palabras me temblaban en la garganta. «Necesitamos hablar», murmuré finalmente. Ernesto no levantó la vista de la pantalla. «¿Puede ser después? Tengo trabajo pendiente». Avancé un paso. «No. No puede esperar». Con un gesto impaciente, cerró la laptop más fuerte de lo necesario y se recostó contra el respaldo del sofá. «¿Ahora qué pasa, Isabel? Siempre dramatizas todo». Inspiré hondo, tratando de contener el temblor en mi voz. «Anoche escuché todo. Tú, tu madre, Alejandro», escuché cada palabra detrás de la puerta del garaje. Sus ojos se abrieron apenas, luego se endurecieron. «¿Estabas espiando?» «No intentes hacer de esto mi culpa», repliqué, la voz más aguda de lo que esperaba. «Tú dijiste que casarte conmigo fue un error. Dijiste que soy una carga, que soy una vergüenza». Por un instante vi algo en su mirada, quizá vergüenza, tal vez arrepentimiento. Pero se desvaneció rápido. «Estaba desahogándome», respondió. «No era para que lo escucharas. Pero lo dijiste. Y lo sentías». Se levantó de golpe, pasándose la mano por el cabello. «Dios, Isabel, este es el problema. Tomas cada cosa y la conviertes en un drama. Yo trabajo todo el día, y cuando llego a casa no puedo ni respirar sin que me acuses de algo». Me puse de pie también, el corazón golpeándome el pecho. ¿Acusarte? «Yo no te acuso de nada. Solo te digo lo que soy, la que se asegura de que Diego tenga zapatos nuevos cada vez que los suyos le aprietan, la que recuerda el nombre de la maestra de Valentina, la que cocina, lava, organiza, sostiene. Tú lo llamas nada, pero sin eso esta casa se derrumbaría». Abrí los brazos, señalando la cocina, las mochilas en la entrada, todo lo que yo mantenía en pie. «¿Crees que eso no vale?» «Lo invisibilizaste tanto que hasta empezaste a creerlo». Iba a responder, pero entonces se escucharon pasos firmes desde el pasillo. Y allí estaba ella, doña Graciela, de pie con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando el momento exacto para intervenir. «¿De verdad creen que esto es necesario?», dijo, dirigiéndose a mí con desprecio. «Gritar y armar escenas enfrente de los niños, siempre tan melodramática, Isabel». «Los niños están dormidos», contesté, clavándole la mirada. «Eso no lo hace menos vergonzoso», replicó. «La verdad, no sé qué vio mi hijo en ti». Volteé hacia Ernesto, esperando que por una vez me defendiera. Pero él bajó la mirada, mudo. Ese silencio fue la respuesta más dolorosa de todas. El aire se me atascó en los pulmones. Tomé una respiración profunda que me quemó por dentro y, al soltarla, escuché mis propias palabras como si vinieran de otra mujer, una que por fin se reconocía a sí misma. «Me voy». Doña Graciela soltó una carcajada incrédula. «No seas ridícula». «No estoy pidiendo su opinión», repliqué con calma sorprendente, casi helada. «He pasado demasiado tiempo encogiéndome para caber en este matrimonio, en esta casa, en esta versión de mí que ustedes podían tolerar». «Ya no más». Ernesto me miró, descolocado, incapaz de articular una sola palabra. No esperé respuesta. Me giré, caminé hacia las escaleras y subí a preparar las maletas. Por primera vez en muchos años, había tomado una decisión solo por mí. La casa dormía en silencio cuando terminé de empacar lo esencial. El reloj del pasillo marcaba las 2 de la mañana y cada tic-tac sonaba como un martillazo en mi pecho. Ernesto roncaba en nuestra habitación, ajeno al terremoto que estaba por sacudir su vida. Me moví en la oscuridad con pasos medidos, revisando una y otra vez que no olvidara nada para los niños. Una maleta para Diego con sus cuadernos, la cobija que lo hacía sentir seguro, otra para Valentina con sus muñecas favoritas y el conejo de peluche que siempre llevaba bajo el brazo. Entré primero en el cuarto de Diego. Dormía profundamente, el ceño fruncido como si incluso en sueños cargara con la preocupación que había visto en mis ojos tantas veces. Le acaricié la frente y susurré:
Vamos, hijo, necesitamos irnos. Él abrió los ojos con dificultad. ¿A dónde vamos? Preguntó con voz somnolienta. A un lugar tranquilo, donde estaremos bien. Lo ayudé a vestirse y luego fui por Valentina. Ella se despertó más fácilmente, abrazando de inmediato a su conejo. ¿Es una aventura, mamá? Preguntó con una sonrisa soñolienta. Sí, cariño. Una aventura hacia la paz. Los llevé en silencio hasta el coche. La lluvia seguía cayendo, ahora más fina, pero constante, como si el cielo acompañara nuestra despedida. Encendí el motor con manos temblorosas, y cuando el portón se cerró detrás de nosotros, sentí que un capítulo entero de mi vida quedaba encerrado allí para siempre. La carretera estaba casi vacía. Los faros iluminaban la cortina de agua que caía, y cada kilómetro que avanzábamos era un alivio y un dolor al mismo tiempo. Diego miraba por la ventana con ojos grandes, como si tratara de descifrar el futuro en las luces lejanas. Valentina, en cambio, se quedó dormida con la cabeza apoyada en su muñeco. Yo mantenía las manos firmes en el volante, no porque no temblaran, sino porque necesitaba transmitirles seguridad, aunque por dentro todo mi mundo estuviera desmoronándose. Horas más tarde, al girar en la calle conocida de mi infancia, la vi, la casa de mis padres, con su fachada sencilla y las luces cálidas encendidas en el interior. Aún no había estacionado cuando la puerta se abrió. Mi padre salió primero, con la taza de café en la mano, como si hubiera sabido que llegaríamos esa madrugada. Mi madre lo siguió, envuelta en su bata, con una mano apretada contra el pecho como si el corazón se le agitara demasiado rápido. Apagué el motor, abrí la puerta y, en cuanto mis pies tocaron el suelo húmedo, mi madre corrió hacia mí. Me envolvió en un abrazo tan fuerte que por poco me derrumbo ahí mismo. «Estás en casa», susurró. «Eso es lo único que importa ahora». Diego y Valentina se acercaron corriendo, y mi padre los recibió con los brazos abiertos, agachándose para abrazarlos como si fueran pequeños de nuevo. Dentro de la casa todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero infinitamente más seguro. El olor a pan recién horneado y a lavanda de los viejos cojines me trajo una paz que había olvidado. Mis hijos se acomodaron en el sofá con mantas, y yo me senté a la mesa de la cocina frente a mi padre. No hizo preguntas, no buscó explicaciones. Solo me miró con esa serenidad que siempre lo había caracterizado. «Hija», dijo con voz baja, «si vas a dejar a alguien, que sea porque has recordado tu valor, no porque ellos lo olvidaron». Las lágrimas me nublaron la vista. Asentí despacio, comprendiendo la magnitud de sus palabras. No me estaba rescatando de Ernesto, me estaba devolviendo a mí misma. Y allí, en esa cocina sencilla donde tantas veces me había sentido protegida, supe que había dado el paso correcto. El camino por delante era incierto, pero ya no estaba sola. Habían pasado apenas unos días desde que llegué a la casa de mis padres, pero me parecían semanas enteras. La rutina allí era sencilla: desayunos en la cocina con olor a pan recién horneado, los niños jugando en el patio con la bicicleta vieja de mi infancia, y yo redescubriendo la calma en los pequeños gestos. Poco a poco, mi respiración se volvía más profunda, menos ansiosa, como si cada amanecer me devolviera un pedazo de la mujer que había olvidado ser. Era domingo cuando lo vi llegar. El mismo sedán negro, con el mismo golpe en el espejo lateral que tantas veces le pedí reparar. Estacionó frente a la casa y, por un instante, pensé en esconderme. No por miedo, sino por la certeza de que no quería romper la paz que había encontrado. Pero me obligué a abrir la puerta y salir al porche. Ernesto se bajó del coche con el rostro cansado, el cabello desordenado y las ojeras marcadas. Caminó hacia mí despacio, como si cada paso le pesara toneladas. Cuando estuvo frente a mí, me llamó con una voz casi apagada. «Isabel». No respondí. Me limité a mirarlo, esperando. «He cometido errores terribles», continuó, con la mirada fija en el suelo. «Dejé que mi madre se metiera demasiado, te falté al respeto, no te valoré. Y ahora lo entiendo. Quiero arreglar las cosas, quiero que volvamos a casa». El silencio se extendió entre nosotros, roto apenas por el canto lejano de un pájaro en el árbol del jardín. Sentí que esperaba lágrimas, gritos, algún reproche. Pero ya no quedaba nada de eso en mí. Lo que había era una certeza fría y tranquila. ¿Y qué parte de esa casa sigue siendo un hogar para mí?
Pregunté finalmente, con la voz baja pero firme. Alzó la mirada, sorprendido por la calma en mis palabras. No había rabia, no había escándalo. Solo una mujer que ya no estaba dispuesta a desaparecer. Podemos cambiar, insistió. Yo puedo cambiar. Negué con suavidad, sin dureza, sin rencor. Eso tendrás que descubrirlo por ti mismo. Pero no me usarás como experimento. No volveré a esa casa para borrarme otra vez. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo los ojos se le llenaban de algo parecido al vacío. Por primera vez, parecía pequeño. Un hombre que había perdido lo que daba por seguro. Por favor, murmuró, casi un ruego. No es odio lo que siento, Ernesto, lo interrumpí. Es decisión. Tú me mostraste hasta dónde podía desaparecer dentro de tu sombra. Y ahora yo elijo no volver allí. No hubo gritos, ni portazos. Solo la puerta que se cerró suavemente cuando regresé al interior de la casa. Afuera, Ernesto se quedó inmóvil, como una estatua bajo el sol de la mañana. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni tristeza. Sentí firmeza. Sentí libertad. El sol de la tarde caía tibio sobre el parque del barrio, iluminando los juegos infantiles con una luz dorada que parecía prometer algo mejor. Habían pasado algunos días desde aquel último encuentro con Ernesto, y por primera vez me sentí lo bastante fuerte como para llevar a los niños a un lugar donde el pasado no pesara tanto. Diego corrió hacia el área de juegos, trepando por las barras metálicas con una energía que no le había visto en mucho tiempo. Su risa se elevó clara, libre, y en ese sonido reconocí la infancia que yo quería protegerle, una infancia que no debía mancharse con los silencios de los adultos. Valentina, con su bufanda rosa ondeando en el viento, persiguió a otros niños mientras apretaba su conejo de peluche contra el pecho. Su voz cantarina se mezclaba con las demás, y verla sonreír me hizo sentir que, a pesar de todo, no lo había perdido todo. Me senté en una banca cercana, inhalando profundamente el aire fresco. Cerré los ojos unos segundos y dejé que la brisa me acariciara el rostro. El olor de la hierba húmeda, el sonido de los columpios crujiendo, las pisadas rápidas sobre la grava, todo era tan simple, tan cotidiano, y sin embargo tan nuevo para mí. Era como si, después de años de aguantar la respiración, por fin pudiera llenarme de oxígeno. Miré alrededor, padres charlando, madres vigilando a sus hijos, ancianos paseando a sus perros. Era un cuadro de vida común, pero en ese instante lo sentí extraordinario. Porque estaba ahí, presente, sin miedo a la palabra hiriente de alguien que pretendía disminuirme. Pensé en todo lo que había dejado atrás, las promesas rotas, el peso de las críticas, la constante sensación de no ser suficiente. Sí, dolía. Había noches en las que todavía despertaba con el eco de esa palabra atravesándome el pecho. Pero cada vez el dolor ocupaba menos espacio, como una herida que lentamente cicatriza. Diego me llamó desde lo alto del juego. «Mamá, mírame». Le sonreí y levanté la mano en señal de aplauso. «Te veo, campeón». Valentina se acercó corriendo con las mejillas encendidas. «¿Podemos quedarnos más tiempo?» La abracé con fuerza. «Claro que sí, mi amor. Tenemos todo el tiempo del mundo». Y lo sentí de verdad. El tiempo ya no era una condena de rutinas pesadas ni de silencios envenenados. El tiempo ahora era nuestro, un espacio abierto para reconstruirnos, para reír, para vivir. Mientras los observaba jugar, entendí que este no era el final de una historia triste, sino el inicio de una nueva vida. Yo había sobrevivido a la tormenta, había recogido los pedazos de mí misma y aunque aún me quedaba camino por recorrer, había dado el paso más importante, elegir no desaparecer nunca más. Respiré hondo una vez más y mirando el cielo que se despejaba, me prometí en silencio. Nunca volveré a encogerme para caber en la comodidad de alguien más.